Mi hija me llamó en plena madrugada. Papá, estoy en la comisaría. Mi padrastro me pegó, pero ahora les dice que yo lo ataqué a él. ¿Y le creen? Cuando llegué, el poli de turno se puso blanco como la cal y balbuceó. Lo siento, no sabía. Antes de que empiece a contar mi historia, díganme de dónde están viendo este vídeo. Vamos. Disfruta la escucha. El teléfono sonó a las 3:17 de un jueves de finales de octubre, una noche fría que cortaba como cuchillo, con la luna colgando baja, como si avisara algo malo. Yo ya estaba medio despierto, como aprenden los padres cuando los hijos se van de casa. Cualquier crujido puede ser un paso o un corazón latiendo fuerte. El tono era la canción favorita de Emily, Sunflower Skies de Nova Ray, pero en versión piano lenta y escalofriante que ella misma puso hace años, cuando tenía 15, y juraba que el mundo se acababa si su playlist no era perfecta. Mi mano encontró el móvil en la oscuridad. Deslicé el dedo antes de que mis ojos se acostumbraran a la luz. En la pantalla, Emiosita, papá, susurró, con la voz temblando como hoja en tormenta, apenas audible bajo el zumbido de luces fluorescentes. Estoy en la comisaría, mi padrastro me pegó, pero ahora les dice que yo lo ataqué. ¿Le creen? Las palabras me cayeron como agua helada por la espalda. Ya me estaba poniendo los vaqueros con una mano, el teléfono apretado contra la oreja con el hombro. Tranquila, voy para allá. Ni una palabra más hasta que llegue, ¿me oyes? ¿Ni una? Intenté defenderme, pero es más grande. Los polis me miraron como si yo fuera la loca, un sollozo roto. Hay sangre en mi sudadera, papá, en mi sudadera. Ven rápido. Colgó. Miré la pantalla. 3:19 agarré llaves, cartera y la chaqueta de cuero vieja que no usaba desde la academia, la de los puños gastados y olor a aceite de pistola todavía metido en el forro. El pick-up arrancó antes de que cerrara la puerta. Llegar a la comisaría de Midtown me tomó 23 minutos por calles vacías, aunque cada semáforo en rojo parecía burlarse de mí. Mi cabeza iba más rápido que el motor. Richard, claro que era Richard, el marido de Lisa desde hacía 4 años, el que llegó con cuentos bonitos, relojes caros y una risa que nunca llegaba a los ojos. Una vez me dijo en la cara que Emily estaba en una fase por sacar un 6 en mates. Yo quise creer a Lisa cuando decía que él era bueno para ellas. Quise que mi hija tuviera un hogar estable mientras yo hacía turnos dobles en la empresa de seguridad, mientras me repetía que la jubilación traería paz. ¿Qué idiota? La luz fluorescente de la comisaría se derramaba sobre el asfalto mojado como si fuera la escena de un crimen al revés. Aparqué mal, ocupando 2 plazas. Me daba igual. Adentro olía a café quemado, lejía y algo metálico. Sangre, miedo o las 2 cosas. La sargento Mayaleri me vio, reconoció al detective Arlon retirado, placa 4629, todavía en el sistema, y me dejó pasar sin decir nada, mirando hacia la zona de detención con cara de lástima. Emily estaba en un banco de metal, con las rodillas pegadas al pecho, una muñeca atada al pasamanos con una brida que ya le había marcado líneas rojas. Un moratón color ciruela le cubría el pómulo izquierdo, extendiéndose hacia la sien como tinta derramada. El ojo derecho se le hinchaba, la piel brillante. Sangre seca encima de la ceja, en una raya irregular. Llevaba la sudadera grande que me robó el verano pasado, azul marino, propiedad de papá, descolorido en el pecho, ahora rota en la manga y manchada de oscuro en el cuello. Al verme, se le derrumbó la cara y quiso levantarse, pero la brida la tiró de vuelta. Al otro lado, Richard Lang, 1888, hombros anchos, corte de pelo caro, pero despeinado justo lo suficiente para parecer víctima. Labio partido, una línea de sangre seca en la comisura, un arañazo superficial en la mandíbula. Apoyado en el mostrador, brazos cruzados, con la misma media sonrisa que sacó en la última barbacoa familiar cuando le dijo a Emily que sonriera más, que las chicas guapas no fruncen el ceño. Llevaba un abrigo gris a medida sobre una camisa blanca salpicada de sangre suya o de ella, imposible saber bajo esas luces. Un poli joven se acercó, placa J. Carter, 20 y pocos, cara de niño, nuez subiendo y bajando. Se le fue el color al verme, pálido como papel. Tropezó con la carpeta, papeles volando como pájaros asustados. Señor Aaron tartamudeó, la voz quebrándose. Lo siento, no sabía. ¿Que no sabía? Que yo era su padre, que llevé 22 años metiendo a tíos como Richard entre rejas, que todavía tenía colegas en todas las comisarías del condado, colegas que me debían favores más viejos que este crío. Carter me llevó hacia una oficina lateral. La puerta se cerró con un sonido sordo que pareció sellar algo más que solo el ruido. Olía a aire reciclado, a despacho abandonado hace años,
con archivadores grises y las paredes de ese color beige que solo existe en comisarías y hospitales. Se sentó frente a mí, nervioso, tamborileando los dedos en la mesa metálica rayada. Intenté mantener la calma, pero sentía la rabia hirviendo bajo la piel, una presión en las sienes que conocía demasiado bien de mis años en la corporación. 20 años interrogando a tipos, y ahora me tocaba estar del otro lado, aunque fuera en una silla, no en una celda. Carter abrió un expediente, lo cerró, lo volvió a abrir. Los papeles temblaban un poco en sus manos. Mire, detective. Comenzó, pero levantó la mano. No soy detective. Soy un padre. Cuéntame qué pasó, desde el principio. Respiró hondo. Según el señor Lan, su hija llegó a casa alrededor de las 11 de la noche. Estaba alterada, furiosa porque él le había negado permiso para ir a una fiesta. Ella lo agredió. Eso es lo que él dice. Había botellas rotas en la cocina, signos de forcejeo. Ella arañó, él se defendió. ¿Y la vecina? Pregunté. Porque en una casa con una adolescente gritando, alguien tiene que haber oído algo. Carter miró sus notas. La señora Chen, del 304. Ella llamó al 911 cuando escuchó los gritos. Pero la mayoría de lo que reportó. Bueno, es confuso. Dice que oyó a alguien gritando pero no puede especificar quién. Dice que hubo ruido de cristales rompiéndose. ¿Y Emily? ¿Qué dice Emily? Ella también menciona el cristal. Dice que fue un accidente, que él la empujó contra la mesa de vidrio de la cocina cuando ella intentaba alejarse de él. Pero señor Arlon, hay un problema. Su hija tiene lesiones más graves que el señor Lan. Eso ya lo ves. Lo vi perfectamente. Pero eso no significa nada en una comisaría, ¿verdad? Significa que el sistema va a creer la versión de un adulto de 1,88 metros sobre la palabra de una chica de 18 años que está sangrando en una brida de plástico. No es así, intentó protestar Carter, pero ambos sabíamos que era mentira. Ambos habíamos estado en este juego el tiempo suficiente. ¿Dónde está la ropa de Richard? Pregunté. ¿Qué? ¿La ropa? Ese abrigo gris a medida, esa camisa blanca. ¿Dónde está? En evidencia. Fotografiada. Es parte del protocolo. Quiero verla. Y quiero ver el vídeo de las cámaras de seguridad de su casa. Carter pareció incómodo. El señor Land dice que no tiene cámaras de seguridad. Mira, chaval. Llevo 23 años sabiendo cuando alguien miente. Y en este momento, ese tipo está mintiendo de una forma tan obvia que me sorprende que ustedes no lo vean. ¿Sabes qué veo yo? Veo un tipo que golpea a una chica, y cuando ella se defiende como puede, él llama al 911 y cambio la historia. Pero ella. ¿Ella qué? ¿Golpeó a un adulto que la dobla en tamaño y peso? ¿O ella intentó salvarse la vida? Porque eso es lo que veo ahí afuera. Una chica que tiene moratones de puños. No de una caída casual. Moratones que corresponden a dedos, a nudillos. Carter bajó la cabeza. Se lo reportó al detective Morrison, dijo en voz baja. Él está revisando ahora. ¿Morrison? Ese imbécil sigue aquí. Trabaja en turno de noche. Es quien está interrogando al señor Lan. Me puse de pie. Necesito hablar con mi abogada antes de que digan una palabra más. Y necesito que liberen a Emily de esa brida. No es sospechosa de nada. Es la víctima. Señor Arlon, ella admitió que lo atacó. Ella admitió que se defendió. Y eso es legal en la mayoría de jurisdicciones. Ahora bien, ¿vamos a hacerlo fácil, o va a ser difícil? Carter se levantó. Voy a hablar con Morrison. Espere aquí. No voy a esperar en ningún lado. Voy a ver a mi hija, voy a conseguir que le quiten esa brida, y si Morrison o cualquier otro poli aquí cree que voy a dejar que alguno de ustedes meta a Emily en un sistema que la va a masticar, entonces todos ustedes están peor de locos de lo que pensé. Salí de la oficina. Carter me siguió, nervioso, llamando a otros uniformados. Pero yo ya estaba en la zona de detención, frente a Emily. La brida cedió con una tijera de seguridad en las manos de un sargento que supongo Carter llamó mentalmente. Emily corrió hacia mí, y la sostuve. Su cuerpo temblaba. Olía a miedo y a sangre. Susurraba una y otra vez, lo siento papá, lo siento, no sé qué salió mal, no sé qué hice. No hiciste nada mal, bebé. Nada mal. Yo estoy aquí ahora. Yo estoy aquí. Pero sabía que estar aquí no era suficiente.
No en este lugar. No con Morrison rondando por ahí como un buitre hambriento. Llamé a Sandra Levitt, mi abogada, a las 3:47 de la madrugada. Contestó al segundo timbre, como si estuviera esperando una llamada de emergencia. Probablemente lo hacía. Llevo años siendo su cliente, y ella conoce mi voz en la oscuridad. Detective Arlon, dijo, aunque ya no lo soy. Emily está en la comisaría de Midtown. Fue agredida por su padrastro. Él les dice que ella lo atacó. Necesito que vengas. Estaré allá en 30 minutos, contestó. No hables más de lo necesario. Protégela, pero no dirijas nada. Yo me encargo. Colgó. Volví a mirar a Emily. Su ojo seguía hinchándose, y el moratón en su mejilla había tomado ese color púrpura oscuro que solo viene con el tiempo y el daño real. La sudadera mía seguía rota, manchada. ¿Tienes frío?, pregunté. Un poco, respondió ella con un hilo de voz. Saqué mi chaqueta de cuero y se la puse sobre los hombros. Olía a ella, a su perfume, a seguridad de padre. Eso tenía que ser suficiente por ahora. Richard seguía al otro lado de la zona, ahora hablando con Morrison. Los veía a través del vidrio de la oficina, sus cabezas juntas, una risa silenciosa que me helaba la sangre. Morrison era de los viejos. Uno de esos tipos que creía que la violencia doméstica era un asunto familiar, que las chicas siempre exageraban. Había querido trasladarlo años atrás, pero tenía contactos, gente que lo protegía. Emily se acercó más a mí, como si pudiera meterse dentro de mi pecho. Papá, ¿qué va a pasar? ¿Me van a procesar? No. No van a procesarte. Pero necesito que me digas exactamente qué pasó. Todo. Desde el principio. Respiró profundo, con ese temblor que viene del trauma, cuando la mente está tratando de procesar algo demasiado grande, demasiado real. Llegué a casa alrededor de las 11. Había una fiesta en casa de Jamie, mi amiga del instituto. Yo había pedido permiso hace una semana. Richard dijo que no, que la semana pasada me había visto hablando con un chico en el pasillo y que eso significaba que tenía intenciones impuras. Sus palabras exactas. Como si fuera 1950. Así que fuiste de todas formas. No. Iba a quedarme en casa. Pero luego cambié de opinión. Llamé a Jamie y le dije que iba. Estuve allá solo 2 horas. No pasó nada, papá. Bebimos refrescos, vimos películas. Pero alguien debe haber visto mi ubicación de Snapchat o algo, porque Richard estaba esperándome cuando llegué a casa. ¿Te esperaba? Estaba de pie en la cocina, en la oscuridad. Solo con su boxer y una cerveza. Papá, fue extraño. Me dijo que era una puta mentirosa, que mamá lo sabía pero que yo era una manipuladora. Que le había robado su confianza. ¿Tocó? No. Bueno, sí, pero no. Levantó las mangas de su sudadera. Moratones en ambos brazos, líneas de dedos. Grandes dedos. De un hombre que sabe cómo agarrar. Me agarró. Me dijo que era una desagradecida, que todo lo que tenía era por su dinero. Que mamá y yo seríamos nada sin él. Yo intenté soltarme, papá, le juro que intenté. Pero estaba borracho, y fuerte, y yo estaba asustada. ¿Qué hizo entonces? Me empujó hacia la mesa de la cocina. El vidrio se rompió cuando caí sobre él, pero no fue porque yo lo rompiera. Yo traté de mantener el equilibrio y entonces me pegó. Aquí. Se tocó la mejilla. Con la mano abierta o cerrada. ¿Cerrada? Como un puño. Después de eso, todo fue caos. Mamá salió de su habitación gritando. Él la empujó también. Y luego, no sé cómo, él llamó al 911 y les dijo que yo había enloquecido, que lo había atacado sin razón. ¿Tu madre, dónde está? Metida en su habitación. Oficialmente, no vio nada. Dice que escuchó ruido, pero nada claro. Papá, ella tiene miedo de él. Lo sé, bebé. Lo sé. Y sí, sabía. Había visto ese miedo en Lisa hace meses, en la forma en que dejaba de hablar cuando Richard entraba en una habitación, en cómo se tocaba el cuello como si tuviera un collar invisible apretando. Morrison salió de la oficina, acompañado de Richard. Este último me miró con esa sonrisa tranquila, como si estuviéramos en una barbacoa. Como si no acabara de ensangrentar a mi hija. Detective Arlon, dijo Morrison con ese tono falso de camaradería. Vaya sorpresa. No sabía que Emily era tu hija.
Es mi hija, respondí. Y es la víctima aquí. Bueno, eso está por verse. El señor Lang también tiene lesiones. Es una situación complicada. Ambos dicen cosas diferentes. ¿Complicada? Miré a Emily, luego a Richard. ¿Ves al adulto aquí? ¿Al que dobla en tamaño a una adolescente? ¿Al que tiene marcas de defensa en los brazos de una chica? No es complicado. Es simple. Alguien golpeó a una chica, y ella intentó salvarse. Morrison levantó las manos como si estuviera siendo razonable. Mira, sé que estás emocionado. Pero tenemos que seguir el protocolo. Tanto tu hija como el señor Lang han hecho declaraciones. Vamos a revisar las pruebas, vamos a ver qué dice el fiscal. ¿Dónde está Sandra Levitt? Pregunté, ignorándolo completamente. ¿Tu abogada? Todavía no llega. Entonces no hablamos más. Ni ella ni yo. De ahora en adelante, cualquier comunicación es a través de su representante legal. ¿Está claro? Morrison abrió la boca para protestar, pero en ese momento, las puertas de la comisaría se abrieron. Sandra entró como una tormenta. Pelo plateado recogido, traje negro a las 4:15 de la mañana, gafas de abogada que costaban más que el salario mensual de Carter. ¿Dónde está mi cliente?, preguntó, sin mirar a nadie más que a mí. Aquí, respondí. Sandra se acercó a Emily, la estudió durante 5 segundos. Luego se giró hacia Morrison. Mi cliente ha sido detenida ilegalmente. Tiene 18 años, es el hogar familiar, y no hay cargos. La liberas ahora, o hago que esto sea un desastre para esta comisaría que te va a seguir toda tu carrera. ¿18? Richard se rió, nervioso. Es menor. Tiene 17. Sandra sonrió. Acabo de cumplir 18 hace 3 semanas. Tenemos el certificado de nacimiento aquí. ¿Quieres verlo, detective Morrison? Morrison palideció. Sabía lo que eso significaba. Una adulta, aunque apenas. Pero una adulta. Está bien, está bien. Podemos procesarla como una agresión mutua. Los dos se van con un abogado. No, dijo Sandra, con ese tono glacial que la hacía legendaria en los tribunales. Mi cliente se va libre. Sin cargos. O me encargo de que el señor Lang sea procesado por agresión doméstica contra su hijastra, ataque con agravantes, y abuso emocional documentado. ¿Cuánto tiempo lleva Emily aquí? 1 hora y media, respondí. ¿Fue agitada? ¿Resistió? No. Fue lo contrario. Fue completamente cooperadora. Sandra miró a Morrison a los ojos. Entonces, a menos que tengas pruebas forenses de que ella fue la agresora principal, lo que claramente no tienes considerando el estado de sus lesiones, mi cliente se va. Ahora. Richard intentó protestar. Yo no hice nada. Ella me atacó. Sandra ni siquiera lo miró. Señor Lang, la próxima vez que abra la boca sin su propio abogado presente, voy a procurar que eso se interprete como una confesión. Sugiero que se calle. Morrison miró a Carter. El chico asintió imperceptiblemente. Había visto lo mismo que yo, esto se había acabado. Richard había jugado mal, había subestimado a una chica cuyo padre pasó 23 años dentro del sistema, y ahora estaba perdiendo. Está bien, dijo Morrison por fin. La chica se va. Pero el señor Lang también. No hay suficiente evidencia para retenerlo. Y luego agregó, como si fuera una concesión importante, vamos a revisar esto con el fiscal. Si hay nuevas pruebas, tal vez se presente algo más adelante. Sandra asintió. Bien. Mi cliente y su padre se van ahora. Y sugiero que esta comisaría inicie una investigación interna sobre cómo se manejó este caso. Porque parece que alguien aquí no entiende la diferencia entre víctima y perpetrador. Salimos de la comisaría con Emily entre Sandra y yo. El aire de la madrugada nos golpeó fresco, casi reconfortante después del olor a lejía y miedo de adentro. Emily temblaba. Yo tenía los puños apretados tan fuerte que podía sentir las uñas penetrando la piel. En el pick-up, mientras conducía hacia la casa de Sandra donde Emily se quedaría esa noche, Jessica hablaba en susurros. Papá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sigue viviendo con nosotros? No, dije. Eso se acabó. ¿Y mamá? Tu mamá tiene que tomar una decisión. Y si no la toma, yo la ayudaré a tomarla. El reloj del panel del pick-up marcaba las 4:47.
En menos de 12 horas, toda mi vida cuidadosamente planeada, mi jubilación tranquila, mis turnos dobles ahorrados durante 2 décadas, había explotado como cristal bajo un puño. Pero mirando a Emily dormir en el asiento del copiloto, con mi chaqueta aún sobre sus hombros y el moratón en su mejilla como un recordatorio de lo que acababa de pasarle, supe que era exactamente donde necesitaba estar. Conduje el pick-up a través de las calles vacías de la ciudad, las manos aún temblando de adrenalina y rabia contenida. Emily dormía profundamente en el asiento del copiloto, su respiración pausada, como si su cuerpo finalmente hubiera permitido que su mente descansara del horror. La chaqueta de cuero seguía cubriéndola como un escudo improvisado. Cada vez que miraba su cara, ese moratón púrpura extendiéndose hacia la sien, sentía que algo dentro de mí se quebraba y se recomponía en una forma más peligrosa. Dejé a Emily en casa de Sandra alrededor de las 5:30 de la mañana. Mi abogada ya tenía café hecho, una habitación preparada, y esa expresión de voy a destruir a cualquiera que se cruce en nuestro camino, que la hacía tan letal en los tribunales. Ella va a estar segura aquí, dijo Sandra mientras llevaba a Emily adentro. Tú, en cambio, tienes que pensar bien lo que vas a hacer a continuación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que conozco esa mirada, Arlon. Es la misma que vi cuando atrapaste a ese tipo que violó a una estudiante hace 10 años. La misma que vi cuando resolviste el caso del niño desaparecido. Eres un hombre que cruza líneas cuando es necesario. Y tienes todo el derecho a estar furioso. Pero si haces algo ilegal, voy a tener que defenderme a mí misma de ti. Lo sé, respondí. No, no lo sabes. Escúchame. Richard Land tiene dinero. Tiene conexiones. Tiene a Morrison en su bolsillo. Pero lo que no tiene es la verdad. Y la verdad, en los tribunales, cuando se presenta correctamente, es más destructiva que cualquier cosa que puedas hacer en la oscuridad. Salí de su casa sin responder. Sabía que tenía razón. Sandra siempre la tenía. Pero también sabía algo que ella no podía saber, que yo no iba a detenerme en los tribunales. Volví a casa alrededor de las 6 de la mañana. Lisa estaba en la cocina, rodeada de restos de la noche anterior. Cristal aún en el suelo alrededor de la mesa rota. Botellas vacías. Un zapato de Emily abandonado bajo una silla. La cocina olía a violencia. ¿Dónde está Emily?, preguntó Lisa, con ese tono de pánico que solo una madre puede tener. Seguro. En un lugar donde Richard no puede encontrarla. ¿Qué? ¿A dónde la llevaste? A algún lugar seguro. Ahora, tenemos que hablar sobre lo que va a pasar con este matrimonio. Lisa se derrumbó en una silla, sus manos temblando. No puedo dejarlo. No puedo. No tenemos dinero. Yo no tengo nada sin él. Tienes una hija que fue golpeada. Tienes un hogar que compartimos. Tienes todo lo que necesitas, excepto el coraje. No es tan simple, susurró. Claro que es simple. Es exactamente tan simple como lo quieres que sea. O te vas, y demandas la custodia compartida de Emily, y recibirás una pensión alimenticia que va a permitirte vivir. O te quedas, y la próxima vez que Richard pierda los estribos, tal vez le haga algo peor que un moratón. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy diciendo la verdad. He visto a hombres como Richard antes. No cambian. Solo escalan. Y tú lo sabes. Lisa lloró. Se cubrió la cara con las manos. No puedo. No puedo dejarle. Dice que si me voy, me quitará todo. Dice que me llevará a los tribunales y que nunca voy a ver a Emily de nuevo. Eso es lo que los hombres como él siempre dicen. Y es exactamente por eso por lo que tenemos abogadas como Sandra. Salí de la cocina. Subí a mi habitación, me duché con agua tan caliente que casi me quemó, y luego me senté en el borde de mi cama a las 6:47 de la mañana, mirando mi teléfono. Había recibido 6 llamadas de números desconocidos. Probablemente Richard o sus abogados ya había empezado a moverse. Pasé las siguientes horas haciendo llamadas. Primero, a mis viejos colegas en la comisaría. Gente que me debía favores. Les conté exactamente lo que había pasado, sin embeleso. Luego, a médicos forenses que conocía. Quería un segundo examen de Emily, documentación completa de sus lesiones, análisis de patrón de trauma que probara que fueron causadas por un puño cerrado, no por una caída casual. Después, hice algo que no había hecho en años. Llamé a un colega privado, un tipo llamado Marcus que ahora se dedicaba a la investigación privada. Marcus había sido compañero mío en la academia. Era bueno. Muy bueno. Y no hacía preguntas. Marcus, necesito que investigues a un tipo.
Richard Lang. Quiero saber todo. Dinero, mujeres, cualquier cosa que pueda ser útil. ¿Esto es personal o legal?, preguntó. Es ambas cosas. Entiendo. Te llamaré mañana. Para las 2 de la tarde, Sandra me había llamado con actualización. El fiscal había revisado el caso. Dijo que no había suficiente evidencia para procesar a Richard, pero tampoco a Emily. Ambos serían soltados sin cargos, clasificado como conflicto doméstico sin resolución clara. Lo cual era exactamente lo que había temido. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora demandamos. Yo voy a presentar una demanda civil en nombre de Emily por agresión y daño emocional. La carga probatoria es menor en civil que en criminal. Y con las fotos de sus lesiones, con el testimonio de la vecina, con los registros de alcohol en el sistema de Richard, tenemos un caso sólido. ¿Cuánto tiempo? Meses, probablemente. Tal vez un año. Pero vamos a ganar. Un año. Emily tendría que vivir un año con esa sombra. Eso no era aceptable. Esa noche, me senté en la sala oscura de mi casa con un vaso de whisky que no había tocado desde hace años. Lisa estaba en su habitación, llorando. Richard había llamado 4 veces. Yo no había contestado. Mi teléfono sonó. Era Marcus. Arlon, tienes que escuchar esto. Tu tipo, Richard Lang, no es quien dice que es. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Richard Lang es un alias. Su nombre real es Dmitry Volkovich. Cambió su identidad hace 7 años. Está limpio en la base de datos criminal, pero su padre estaba en el crimen organizado. Dmitry se alejó de eso, supuestamente. Pero tengo amigos que hablan. Dicen que sigue haciendo trabajos. Lavado de dinero. Extorsión. Nada probado, pero suficiente para que la gente tenga miedo. Espera. ¿Me estás diciendo que mi hija está viviendo con un criminal de la mafia? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y hay más. Tiene una exesposa en Nueva York. También presentó cargos por agresión hace 3 años. El caso fue desestimado cuando ella se retractó. Pero hay fotografías del hospital. Lesiones muy similares a las de tu hija. El mundo se detuvo. Luego, comenzó a girar de nuevo, pero de forma diferente. Marcus, necesito que me des todo. Nombres, direcciones, números de teléfono. Todo. Voy a enviarte un email en 1 hora. Pero Arlon, escúchame bien. Si haces algo estúpido con esta información, yo no estuve aquí. Yo no te di nada. Lo sé, respondí. Y aprecio eso. Colgué. El whisky en mi vaso brillaba como ámbar bajo la luz de la lámpara. Pensé en esa exesposa en Nueva York. Pensé en todas las formas en que el sistema la había fallado, así como el sistema había estado a punto de fallar a Emily. Pensé en esos 20 años que pasé en el sistema, arrestando a los hombres equivocados a veces, dejando que los hombres correctos se escaparan otras. Pensé en todas las víctimas que no conseguían justicia porque el dinero y las conexiones y las identificaciones falsas podían hacer que la verdad desapareciera como humo. Y luego hice algo que no había hecho en años. Usé mi antiguo teléfono de línea privada, el que guardaba en un cajal bajo llave. Llamé a algunos números que no estaban en ningún directorio. Viejos contactos. Gente que conocía el lado oscuro del sistema, no porque trabajaran en él, sino porque lo habían visto desde adentro, desde el lado equivocado. Arlon, preguntó una voz familiar. Creí que estabas jubilado. Estoy jubilado, respondí. Pero tengo un problema que necesita una solución del viejo tipo. 2 días después, la exesposa de Richard, una mujer llamada Elena Volkovich, recibió una llamada de un número desconocido. En esa llamada, una voz le informó que había nuevas pruebas en su caso de hace 3 años. Que la policía de Nueva York estaba reabriendo la investigación. Que necesitaban su testimonio. Elena no sabía quién la había llamado. Pero cuando llamó a la comisaría de Nueva York para confirmar, descubrió que era cierto. Alguien anónimo había presentado un paquete de documentos. Fotografías de sus lesiones. Análisis médicos. Un informe detallado que demostraba un patrón de violencia. Al mismo tiempo, Sandra presentó la demanda civil en nombre de Emily. Y adjuntó al paquete de demanda un documento que decía, como material de contexto, adjuntamos evidencia de un patrón de comportamiento del demandado que sugiere abuso crónico contra parejas románticas. Y luego, en un golpe que ni siquiera yo había orquestado, la licencia de conducir de Richard fue revocada cuando fue descubierto que su identificación era falsa.
Sus cuentas bancarias fueron congeladas en espera de una investigación sobre posible lavado de dinero. Sus empleadores fueron contactados de forma anónima con preguntas sobre cómo habían verificado su identidad. Richard Lang, alias Dmitry Volkovich, comenzó a desmoronarse. Lisa lo echó de la casa una semana después de que todo esto comenzara. No porque yo le lo pidiera directamente, sino porque finalmente vio lo que era. Cuando vio que sus cuentas compartidas estaban siendo investigadas, cuando vio que no podía conducir legalmente, cuando su empleador lo despidió por tener una identidad fraudulenta, ella finalmente tuvo el valor que necesitaba. Yo la ayudé a contratar a Sandra como su abogada también. La demanda de custodia fue rápida. Richard no tenía pie legal ni dinero para luchar. Fue un año brutal, pero al final, Emily fue oficialmente removida de su custodia. Elena, la exesposa de Nueva York, finalmente testificó. Su caso fue reabierto. Richard enfrenta cargos criminales ahora. Nada probado aún, pero suficiente para que su abogado le recomendara que se fuera del país. Y eso fue exactamente lo que hizo. Richard Land desapareció de la ciudad en una fría mañana de marzo, abandonando todo. Lisa recibió la pensión alimenticia. Emily comenzó a sanar. Sandra vino a verme un mes después de que todo se resolvió. Salimos a tomar café. Ella me miró con esa expresión que tenía abogados que conocen exactamente cómo funciona el sistema real, no el que está en los libros de leyes. ¿Cómo hiciste?, preguntó. ¿Hacer qué? Desaparecer a un tipo. Congelar sus cuentas. Hacer lo imposible para él permanecer aquí. Sin nada que te conecte directamente. Simplemente ayudé a algunas personas a hacer lo correcto, respondí. Elena necesitaba justicia. El sistema necesitaba saber la verdad. Resulta que cuando las piezas correctas se mueven de la manera correcta, el sistema funciona. Sandra sonrió. Ese es el mejor tipo de venganza, ¿sabes? No la que te condena a ti también. La que simplemente permite que la verdad sea verdad. Tenía razón, por supuesto. Nunca tuve que cruzar una línea que no pudiera volver a cruzar. Todo lo que pasó fue técnicamente legal. Simplemente aceleré procesos que ya existían. Desenterré información que ya estaba ahí. Conecté puntos que ya existían. Exactamente 3 meses después de que Richard se fuera, recibí una llamada de Elena desde Nueva York. Su voz estaba diferente. Más ligera. Detective, quería agradecerle. No sé quién fue quien reabrió mi caso, pero su hija debe tener un padre excepcional. Eso es lo único que sé. Yo no hice nada, respondí. Solo fui honesto sobre lo que había pasado. Colgué. Y luego me senté en el porche trasero de mi casa, mirando el jardín donde Emily estaba ayudando a Lisa a plantar flores de primavera. El moratón en su mejilla había desaparecido hace meses. Pero las cicatrices internas, esas tomarían más tiempo. Esa noche, Emily vino a sentarse conmigo. Llevaba la sudadera azul marino que me había robado, la misma que Richard había roto. Pero Lisa la había cosido. No era perfecta. Se veían las costuras. Pero estaba reparada. Papá, dijo ella. ¿Qué, bebé? ¿Cómo supiste qué hacer? ¿Cómo sabías cómo salvarme? No lo sabía, respondí honestamente. Solo sabía que no podía permitir que el sistema nos fallara. Así que moví las piezas que podía mover. ¿Fue ilegal? Miré a mi hija. Piensa en ello como esto, la verdad siempre es legal. Lo que hice fue simplemente asegurarme de que la verdad fuera escuchada por las personas correctas. Emily asintió, como si entendiera algo más profundo de lo que mis palabras decían. Eso fue hace un año. Lisa contrató un divorcio abogado. Richard Lang, Dmitry Volkovich, u otro nombre que haya inventado, se desvaneció en las sombras de donde había venido. Yo dejé de trabajar en seguridad y comencé a trabajar como consultor, ayudando a otras familias a navegar el sistema. Sandra dice que es mi verdadera vocación. Emily está en la universidad ahora. Estudia criminología. Dice que quiere trabajar en reforma de justicia. Quiere asegurarse de que otras chicas no caigan entre las grietas de un sistema que fue diseñado para proteger a los hombres con dinero en lugar de a las víctimas sin voz. Yo sonrío cuando dice eso. Porque sé que está en su sangre. La búsqueda de justicia. La refusal de aceptar un sistema roto como inevitable. Lo único que sé es esto, la verdad siempre sale a la luz. A veces toma tiempo. A veces necesita un poco de ayuda. Pero finalmente, siempre emerge.
Y cuando lo hace, es más poderosa que cualquier mentira que el dinero o las conexiones o las identificaciones falsas pueden comprar. Eso es todo lo que necesitaba saber cuando ese teléfono sonó a las 3:17 de una fría noche de octubre. Eso es todo lo que un padre necesita saber, que no importa cuán oscuras sean las cosas, siempre hay un camino hacia la luz. Y si tienes el coraje de caminar por ese camino, incluso si no es el camino que el sistema te pide que tomes, eventualmente llegarás a un lugar donde tu hija puede dormir sin miedo. Y eso, al final, es lo que importa. Si esta historia los tocó de alguna manera, por favor dejen un like e inscríbanse en el canal para más historias de superación y justicia. Sus comentarios y apoyo hacen toda la diferencia para otras personas que pueden estar pasando por situaciones parecidas. Hasta la próxima historia.